El verdadero problema no es vender algo que nadie quiere. El problema es vender cuando el cliente cree que ya no necesita nada. Ahí no funciona convencer. Ahí no funciona insistir. Ahí solo gana quien entiende cómo se activa el deseo cuando no hay carencia. Hoy vas a entender por qué algunos venden incluso en el escenario más imposible y por qué otros fracasan aunque tengan un gran producto. El cliente ya cree que lo tiene todo antes de hablar contigo. No siente carencia, no siente urgencia, no siente necesidad. Y aún así, algo en su mente sigue abierto. Hoy vas a entender por qué hay personas capaces de vender incluso cuando el cliente está convencido de que no necesita nada. No es persuasión, no es insistencia, es psicología pura. Quédate hasta el final, porque ahí se revela la diferencia real entre quien intenta vender y quien se convierte en la elección natural, incluso en el escenario más imposible. Estás en Audiolibros, el espacio donde se trabaja la mente, la presencia y la autoridad interna del vendedor, que no depende de empujar para avanzar. Empecemos. Vender hielo en el Polo Norte no es una exageración, es una metáfora precisa del desafío más avanzado en ventas. No se trata de convencer a alguien que duda, se trata de despertar interés en alguien que ya cree que está completo. Y ese tipo de venta no ocurre en el discurso, ocurre en la percepción que el cliente forma de ti antes de escuchar tu propuesta. Cuando el cliente siente que no necesita nada, su mente está cerrada a la comparación. No evalúa precios, no analiza alternativas, no se mueve desde la lógica tradicional, se mueve desde la identidad. Y aquí es donde la mayoría de vendedores falla sin saberlo. Intentan crear deseo donde no hay espacio emocional para recibirlo. Hablan de beneficios, de ventajas, de oportunidades, y el cliente se desconecta, no porque lo que digan sea falso, sino porque no toca el lugar correcto. El cliente que ya lo tiene todo no compra por utilidad inmediata, compra por dirección, compra por estatus interno, compra por la sensación de estar un paso adelante de sí mismo, y esa sensación no se provoca con argumentos, se provoca con presencia. Aquí aparece una verdad incómoda. Cuando alguien no percibe necesidad, no escucha desde la carencia, escucha desde el control. Evalúa quién lleva la conversación, quién marca el ritmo, quién parece necesitar algo y quién no. En ese escenario, el producto es secundario, el precio es irrelevante. Lo que pesa es la postura mental del vendedor. Por eso este tipo de venta es imposible para quien vende desde la urgencia. El vendedor que necesita cerrar se vuelve invisible frente a un cliente que no necesita comprar. Sus palabras rebotan, su energía no penetra. El cliente lo percibe como ruido, no como referencia. En cambio, cuando el vendedor entra desde una calma profunda, ocurre algo distinto. No busca despertar necesidad, despierta curiosidad, no intenta demostrar valor, lo encarna. El cliente no siente que le quieran vender hielo, siente que hay algo que todavía no está viendo. Y cuando un ser humano siente que hay una capa que no ha comprendido, su mente se abre. Este es el punto donde la venta imposible deja de ser imposible. No porque el producto cambie, sino porque cambia el marco emocional. El cliente deja de preguntarse, ¿lo necesito? Y empieza a preguntarse, ¿qué estoy pasando por alto? Ese desplazamiento interno es sutil, pero definitivo. La mayoría de personas no compra porque necesita, compra porque quiere reafirmar quién es o quién está a punto de convertirse. Y cuando el vendedor entiende eso, deja de hablar de cosas y empieza a sostener posiciones. Deja de explicar y empieza a ordenar la percepción. Si esta idea ya te está moviendo algo por dentro, anótalo mentalmente. No porque tengas que hacer nada ahora, sino porque estás entrando en el terreno donde vender deja de ser una actividad externa y se convierte en una consecuencia interna. Más adelante volveremos a este punto, porque aquí es donde muchos creen haber entendido, y es justo donde se pierden. El error más común frente a un cliente que no necesita es intentar crearle una necesidad artificial. Eso genera rechazo inmediato. El cliente siente que están intentando moverlo de su centro, y cuando eso ocurre, se cierra. No discute, no objeta, simplemente se desconecta. El vendedor dominante hace lo contrario. No intenta mover al cliente, se mantiene firme, no busca aprobación, no acelera, no justifica. Su estabilidad se vuelve el punto de referencia, y el cliente, sin darse cuenta,
empieza a girar alrededor de esa estabilidad. Aquí se revela una ley silenciosa de la psicología humana. Seguimos a quien no nos necesita. Confiamos en quien no se adapta desesperadamente. Respetamos a quien no compite por atención. En el Polo Norte, el hielo sobra, pero la dirección no. Todavía no hemos hablado de técnicas, ni de frases, ni de cierres, y no lo haremos todavía, porque todo eso es irrelevante si no se comprende primero desde dónde se vende lo imposible. El siguiente tramo profundiza justo ahí, en la energía que hace que un cliente que no buscaba nada empiece a considerar avanzar. Hay algo que ocurre en la mente del cliente cuando siente que no necesita nada. No está buscando soluciones, no está comparando opciones, no está evaluando beneficios. Está simplemente en su propio centro. Y ese es el terreno más difícil para cualquier vendedor que no entiende psicología. Porque cuando no hay carencia, no hay urgencia. Y cuando no hay urgencia, cualquier intento de empujar se vuelve torpe. El vendedor que no comprende esto entra en conflicto con la situación. Empieza a hablar más, a explicar mejor, a justificar su propuesta, a buscar ángulos nuevos para despertar interés. Y sin darse cuenta, empieza a mostrar algo que el cliente detecta de inmediato: esfuerzo, intención, necesidad. El cliente no lo juzga moralmente. No piensa, este vendedor necesita vender. Lo siente, y cuando lo siente, su mente se cierra un poco más. Aquí aparece una distinción que separa a los vendedores comunes de los que dominan el juego imposible. El vendedor común intenta crear deseo. El vendedor dominante sostiene un marco. No intenta convencer a alguien de que necesita hielo. Se mantiene firme en su posición, incluso cuando el otro cree que ya tiene suficiente frío. Esa firmeza no es arrogancia, es coherencia interna. Cuando el vendedor está bien posicionado, no se adapta al cliente para agradar. No cambia su tono para encajar. No reduce su presencia para no incomodar. Se mantiene estable. Y esa estabilidad empieza a incomodar al cliente, pero no desde la presión, sino desde la curiosidad, porque algo no encaja con lo habitual. El cliente está acostumbrado a vendedores que persiguen. Aquí hay alguien que no. Y eso genera una pregunta silenciosa. ¿Qué sabe esta persona que yo no estoy viendo? Ese es el inicio real del deseo. No el deseo de comprar hielo, sino el deseo de entender, y el ser humano es profundamente movido por eso. La venta imposible no ocurre cuando el cliente siente necesidad. Ocurre cuando siente que hay una capa de realidad que todavía no ha explorado. Y esa sensación solo se activa cuando el vendedor no se esfuerza por provocar nada. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que vender desde calma es ser pasivo. No lo es. Es una forma de dominio mucho más sutil. Es controlar el ritmo sin imponerlo. Es marcar el marco sin explicarlo. Es sostener una posición sin defenderla. El cliente empieza a ajustar su comportamiento. Pregunta más. Escucha distinto, se queda más tiempo. No porque el vendedor diga algo espectacular, sino porque no hay fisuras en su postura. Cuando el vendedor no depende del resultado, el cliente empieza a depender del marco. Y eso cambia toda la dinámica. La conversación deja de ser una negociación y se convierte en una observación. El cliente observa, evalúa, se mide frente a la estabilidad del otro. Aquí ocurre algo que muy pocos reconocen. El cliente que no necesita nada, en realidad sí necesita algo. Dirección. No una orden, no una instrucción, sino una referencia sólida. Alguien que no se mueva con él, sino que permanezca. Por eso esta venta no se gana con palabras. Se gana con silencios bien sostenidos, con pausas que no piden nada, con frases que no empujan, con una presencia que no se explica. Vender hielo en el Polo Norte es imposible para quien necesita resultados, pero es natural para quien sostiene identidad. Si entiendes por qué esto no va de vender hielo, sino de sostener una posición cuando el cliente cree que no necesita nada, escribe hielo en los comentarios. No es para participar, es para saber quién ya está jugando en este nivel. Y aquí todavía no hemos entrado en el punto más delicado. ¿Qué pasa cuando el cliente, después de sentir todo esto, guarda silencio? No objeta, no rechaza, no compra. Simplemente se queda quieto. Ese momento es el filtro final. Y ahí es donde la mayoría cae.
Hay un momento que decide todo en la venta imposible y casi nadie lo reconoce cuando ocurre. No es cuando el cliente pregunta, no es cuando objeta, es cuando no hace nada, cuando no responde, cuando no reacciona, cuando el silencio se instala y deja al vendedor solo con su propia mente. Ese silencio es el verdadero examen. Para el vendedor que no está entrenado internamente, el silencio se interpreta como peligro, como rechazo anticipado, como pérdida inminente, y en ese instante la mente entra en modo carencia. Aparece la necesidad de hacer algo, de decir algo, de intervenir para no perder al cliente. Es ahí donde se rompe todo lo que se había construido antes. El cliente que guarda silencio no está huyendo, está calibrando, está observando si la estabilidad que percibió era real o solo una fachada momentánea. El silencio no es vacío, es medición. Y el vendedor que no soporta ese espacio revela, sin decirlo, que su calma dependía de la respuesta del otro. Cuando el vendedor reacciona al silencio, el cliente lo siente de inmediato. No lo razona, no lo analiza, pero lo percibe. Percibe que la dirección ya no es firme, que la presencia empieza a moverse, que hay algo que se está ajustando para agradar, y en ese ajuste la autoridad se diluye. El vendedor dominante entiende algo distinto. Entiende que el silencio también es parte de la conversación, que no todo avance se ve, que no toda decisión hace ruido. Y sobre todo, entiende que sostener es más poderoso que intervenir. Aquí ocurre una inversión completa del juego. El cliente, que parecía tener el control porque no necesitaba nada, empieza a sentir que hay una referencia externa que no se mueve con él. Y eso genera una tensión nueva, pero una tensión sana. No es presión, es contraste. Es la diferencia entre alguien que espera y alguien que permanece. Permanecer es una habilidad psicológica. No tiene que ver con esperar pasivamente, sino con no traicionarse internamente, con no correr detrás de una validación inmediata, con no confundir silencio con rechazo. Cuando el vendedor logra eso, el marco se invierte. El cliente ya no siente que lo estén llevando a una decisión. Siente que está decidiendo frente a alguien que no necesita que decida. Ese es el punto donde la venta imposible empieza a tomar forma real. No porque el cliente necesite hielo, sino porque empieza a cuestionar su propia certeza. Empieza a preguntarse si realmente ya lo tiene todo. No desde la carencia, sino desde la curiosidad. Y la curiosidad es mucho más poderosa que la necesidad. Muchos creen que este tipo de ventas se ganan con frases brillantes. No es así. Se ganan con consistencia interna, con una identidad que no se acelera cuando el resultado no aparece, con una postura que no cambia según la reacción del otro. El cliente siente eso como solidez, y la solidez es magnética. Aquí conviene detenerse un instante, porque este punto marca una frontera. La mayoría de vendedores nunca llega hasta aquí, no porque no puedan, sino porque no soportan la incomodidad del silencio. Prefieren perder autoridad antes que tolerar la incertidumbre. Prefieren decir algo antes que sostener nada. Pero quien aprende a quedarse, a no llenar el espacio, a no justificar su presencia, empieza a jugar en otro nivel. Un nivel donde el cliente no se siente empujado, pero tampoco siente que todo está bajo su control. Siente que hay una estructura invisible que ordena la interacción. Y esa estructura no se explica, se siente. Cuando el vendedor sostiene su centro, incluso cuando no hay respuesta, el cliente empieza a moverse internamente. No siempre hacia la compra inmediata, pero sí hacia el reconocimiento. Reconocimiento de que está frente a alguien distinto, alguien que no compite, alguien que no ruega, alguien que no persigue. Ese reconocimiento es el verdadero activo en la venta imposible, porque aunque no siempre termine en una compra inmediata, deja una huella. El cliente recuerda cómo se sintió. Recuerda la ausencia de presión, recuerda la firmeza tranquila, y esa memoria emocional pesa más que cualquier argumento posterior. Aquí se entiende algo esencial. Vender lo imposible no es forzar escenarios extremos. Es no romperte internamente cuando el escenario no responde como esperas. Es mantener identidad cuando no hay confirmación externa. Es no negociar tu centro a cambio de una respuesta rápida. Todavía queda una capa más profunda, la que conecta todo esto con el cierre que no se siente como cierre, con el momento en el que el cliente, incluso días después, vuelve, no porque lo persiguieron, sino porque algo quedó abierto, bien abierto, en su mente.
Eso es lo que cerramos en el tramo final. Hay un tipo de cierre que no se siente como cierre. No tiene frases contundentes ni llamadas explícitas. No empuja al cliente hacia una decisión. Simplemente deja todo en su lugar. Y cuando eso ocurre, el cliente no siente que la conversación terminó. Siente que algo quedó abierto, pero bien abierto. Ese es el verdadero cierre en la venta imposible. El cliente que vuelve no lo hace porque alguien lo persiguió. Vuelve porque algo en su mente quedó sin resolver. No una duda técnica, sino una sensación. La sensación de haber estado frente a alguien que no se movió con él, que no necesitó su respuesta, que no cambió su postura para agradar. Esa experiencia es rara, y lo raro se recuerda. Cuando alguien cree que ya lo tiene todo, no busca productos, busca referencias, busca puntos de orientación, busca personas que no se adapten a su comodidad, sino que le muestren un marco distinto sin imponérselo. Y cuando encuentra eso, aunque no compre en el momento, algo se reordena internamente. El vendedor dominante entiende esto. No mide su éxito solo por cierres inmediatos. Lo mide por la calidad de la huella que deja. Sabe que una conversación bien sostenida vale más que 10 intentos forzados. Sabe que el respeto se construye en la calma, no en la insistencia. Y sabe que la repetición de compra no se provoca, se merece. Aquí se completa el círculo. Vender hielo en el Polo Norte no es convencer a alguien de que necesita más frío. Es convertirse en una referencia tan sólida que el cliente empiece a preguntarse si realmente ya lo sabe todo. Es sostener identidad cuando no hay validación inmediata. Es permanecer cuando otros se moverían. Es no romperse cuando el silencio aparece. Cuando esa forma de estar se vuelve natural, la venta deja de ser una actividad externa. Se convierte en una consecuencia. El cliente compra porque confía, y confía porque no fue empujado, y vuelve porque no fue perseguido. Este entendimiento no hace ruido, no promete resultados rápidos, pero cambia la forma en la que te posicionas frente a cualquier conversación. Te devuelve centro, te devuelve margen, te devuelve autoridad, y con el tiempo te devuelve algo que no se puede forzar: clientes que eligen volver. Si este audiolibro te ayudó a ver la venta desde un ángulo más profundo, continúa con el siguiente contenido del canal. No es un cambio de tema, es una capa más del mismo juego mental que separa al que intenta vender del que se convierte en referencia. Recuerda esto: el problema nunca es el producto, es la mente.